3 minutitos más y 35, a ver si se conecta alguien más y empezamos. Listo, Gabriel, te dejo un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, vamos por lo menos a empezar a presentarnos y mientras tanto vemos si alguien más se suma, pero por lo menos vamos presentándonos. Mi nombre es Gabriel Bombini, como figura ahí en la pantalla, y trabajo en esta comisión, así que vamos a tener encuentros periódicos durante todo este curso de Penal 1, en el cual ya el día lunes tuvieron una presentación con el profesor titular de la cátedra, que ya les ha explicado el funcionamiento. Bueno, les ha dejado también los materiales, cómo está constituido el campus, y un poco una idea del trabajo que vamos a tratar de que sea un trabajo con continuidad en las reuniones. Hay muchos materiales en el campus, obviamente que están disponibles y los pueden trabajar, pero bueno, también vamos a tener reuniones para desarrollar temarios, para, para poder ir avanzando en el estudio de la materia, que es una materia bastante extensa. Esto me parece interesante aclararlo, es bastante extensa, entonces requiere de alguna manera empezar a acomodarse rápidamente, ¿no? Acomodarse rápidamente en la lectura del programa, en la identificación de los materiales, en el sondeo de los materiales que están en el campus, además de los libros, ¿no? Que también son importantes. Hay referencias jurisprudenciales, hay clases grabadas, hay un montón de material y teniendo en cuenta eso precisamente, que hay muchísima cantidad de material y también que la materia es larga, es importante que ya, digamos, en esta primera semana ya nos empecemos a situar adecuadamente para empezar prácticamente la próxima semana con un estudio sistemático y sostenido, ¿no? Las parciales tienen, obviamente, teniendo en cuenta estas características que tiene la materia, tienen cierto nivel de complejidad que hay que afrontarlos con un estudio que tiene que ser constante y programado, ¿no? Si pretenden en el último tramo, en la última semana, en los últimos 10 días, dar cuenta de todo el parcial de la materia, bueno, eso seguramente va a llevar a resultados seguramente malos, ¿no? Así que es importante porque además hay mucha conceptualización, hay mucha. No es solamente el tiempo de lectura o el tiempo de- de encuentros que podemos llevar acá, que debe ser ya constante desde el inicio, sino que es importante comprender, ¿no? Porque si ustedes aspiran a la memoria, eso seguramente también les va a traer malos resultados. Se puede memorizar algún concepto, porque obviamente eso da más seguridad cuando alguien enfrenta un examen, pero piensen que los exámenes en general tienen un desarrollo escrito, tienen que comprender bien los temas. Y las reuniones van a ser centralmente para esto, para tratar de aquello que se presente como temario, que hayan leído en el libro, que hayan visto a través de los materiales del campus, sea bien comprendido, sea bien entendido, ¿no? Eso me parece que es importante. Que aspiremos a
acá hay muchas limitaciones, ¿no? Yo preferiría tener el contacto con cámara abierta, ¿no? Eso me parece que es mucho más fructífero, porque no reemplaza al aula, pero por lo menos vamos a través de esta comunicación visual que podemos tener a través del espacio virtual, medianamente podemos tener una comunicación más fluida. Es muy importante esta comunicación, porque si no la clase sirve de poco. Ahí se acabó. La clase sirve de poco, no es la idea que yo venga y repita unos contenidos de un modo, digamos, de alguna manera técnico, que ustedes los deje fuera de la discusión. No, la idea es que podamos debatir, que podamos preguntar, que podamos interrogar todo lo que necesiten, explicar, tratar de poner ejemplos, casos, tratar de que el espacio de la clase sea un espacio comprensivo, ¿no? Porque después está el trabajo en casa, el trabajo individual, que es el de lectura, que ese obviamente depende mucho de ustedes. Pero a veces esas lecturas, en temas que, principalmente al inicio, ¿no? Que implican incorporar nuevos vocabularios muy precisos, muy técnicos, ¿no? Como los que tiene la ley penal, como los que tiene la doctrina penal o la jurisprudencia penal, no se pueden a veces en una primera lectura comprender adecuadamente. Requieren varias lecturas o requieren precisamente el aprovechamiento de las reuniones con los profesores para poder llegar a desentrañar de qué estamos hablando cuando utilizamos una categoría conceptual que en abstracto dice poco. Hay algunas que son bastante utilizadas en el lenguaje coloquial, ¿no? Entonces parecen más amigables. Pero cuidado, porque a veces en el lenguaje coloquial no significan lo mismo que significan para la ley penal. Entonces, si hay algo importante en la materia es la búsqueda de la precisión, ¿no? La precisión conceptual es muy importante, no significa todo lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver conceptos como los de culpa y culpabilidad, ¿no? Vamos a ver principios como los de dignidad, humanidad, proporcionalidad. Bueno, uno a primera vista parece que pudiera en el lenguaje común o a través de cómo están construidas las expresiones pensar en algunas categorías, pero se refieren muy puntualmente a algo específico y hay que comprenderlo de esa manera, porque para la ley penal y para el derecho penal significan eso y no otra cosa. Entonces, este es un ejercicio que requiere, vuelvo a insistir, de tiempo de lectura, ¿no? Una primera lectura rápida. Tratar de ir a las fuentes, ¿no? Tratar de ir a los libros. Esto es clave para una buena comprensión y una buena asimilación. Yo sé que circulan clases desgrabadas. Esto no es aconsejable. Digo, a veces, bueno, creo que también estarán videos ahora, no sé a qué pueden acceder. Digo, en el video por ahí refleja mejor qué quiso decir el profesor, porque obviamente cuando se desgraba por escrito una clase, quedan en esa traslación que hay al escrito, quedan muchas cosas en el medio, que por ahí no se recibieron en esa traducción que se hizo al escribir por algún compañero de ustedes adecuadamente lo que se quiso decir en clase, y esto presenta dificultades. Nada mejor que los materiales del campus, en donde hay mucho material, obviamente, de lectura y también videos, y obviamente los libros de referencia y el propio Código Penal. El Código Penal, la Constitución, que ya supongo que han cursado Derecho Constitucional, las convenciones de derechos humanos, son todas herramientas fundamentales que tienen que estar a la mano y que no pueden obviarse, ¿no? Es muy frecuente también que un problema a la hora de las evaluaciones sea la cuestión de no tener un buen manejo de lo que dice el Código Penal y su adecuación al texto constitucional o al texto convencional. Esto es muy frecuente y es un problema grave, porque todo el derecho penal se centra, de alguna manera, en tratar de interpretar y aplicar a un caso concreto qué le corresponde según la ley, ¿no? Entonces, lo que tenemos que primero leer es la ley.
El resto son interpretaciones de esa ley, de cómo se aplica. Los propios fallos, ¿no? La jurisprudencia, lo que está tratando es de cómo una ley puede resolver un caso. Entonces tenemos que tener como punto de partida central la ley. La parte general son 78 artículos del Código Penal. O sea, y de esos 78 artículos hay muchos que han sido derogados, con lo cual ahí ya nos quedan unos 70, y de esos 70 hay muchos que tienen un contenido muy importante, muy rico, por ejemplo el artículo 34 del Código Penal, bueno, son como 3 o 4 bolillas, unidades de la materia. Hay otros que tienen poca significación, son breves, o no tienen mucha aplicación práctica. Entonces, digo, todo esto hay que conocerlo, hay que manejarlo, hay que yo me voy a encargar un poquito más adelante en alguna de las reuniones de hacer un trabajo de estas características para, una vez que ustedes vayan incorporando las nociones, puedan ubicarlas dentro del Código Penal y puedan manejar ese Código Penal con mucha habilidad, con mucha ductilidad para poder dar respuesta a las posibles soluciones que se planteen en el... Bueno, primero en el desarrollo de una evaluación parcial y luego, obviamente, más adelante cuando ya se reciban, ¿no? Que tengan la posibilidad. Digo, acá está lo importante, pues la memorización de conceptos no va a durar de acá al final de la carrera, esto es evidente. Pero en cambio sí la internalización o la comprensión de cómo funciona el sistema del derecho penal, cuáles son sus categorías básicas y dónde están las soluciones a buscar, eso es lo que en definitiva aspiramos a que el curso deje, ¿no? Unas herramientas para poder manejarse adecuadamente dentro de lo que es el derecho penal, no por la repetición memorística, que vuelvo a decir, tiene poco alcance para cualquiera, para los que tienen mejor memoria, de todas maneras, ya cursan la próxima materia y se van a olvidar, obviamente, lo que la memoria retuvo, sino que puedan comprender cada una de las categorías o las principales categorías y puedan saber que el Código Penal, que bueno, otra característica, otro dato importante es sufre permanentes reformas, con lo cual esto también es importante tenerlo en consideración para cuando lo analizamos, porque la sistemática del código es problemática, pero bueno, ese Código Penal, así de complejo, así de problemático, así de emparchado como está hoy, puedan medianamente poder manejarlo y poder entonces tener esas herramientas que en el futuro puedan utilizar, ¿no? Esta es básicamente la idea. El derecho penal trata de cuestiones muy terrenales, muy básicas, que además están relacionadas con hechos que nos conmocionan, ¿no? En general, aquellas conductas que son identificadas por el Estado como delitos, se identifican como tal y se les responde con una sanción penal, como puede ser principalmente la privación de libertad, porque obviamente representan en la sociedad hechos conmocionantes, ¿no? Más o menos, hechos problemáticos que generan conflicto para las personas que los padecen. Hay algunos muy graves, otros menos graves, ahí está la proporcionalidad de la respuesta punitiva, pero en todo caso hablan de la conflictividad social que es permanente. Es permanente en toda sociedad, ¿no? Esto ya lo ha explicado la sociología criminal, la criminología. Toda sociedad tiene niveles de conflicto y luego serán los estados como determinado tipo de conflictos los criminalizan, es decir, los asocian a una ley penal y les imponen una sanción y les dan una respuesta a través de mecanismos e instituciones formalizadas, ¿no? La policía, la justicia, ¿no? Ustedes se forman precisamente para ser, de alguna manera, los aplicadores de la ley, ¿no? En el rol que se tenga, de alguna manera se están formando para eso, para poder interpretar, ¿no? Para incorporar saberes que les permitan interpretar y cómo adecuamos, cómo solucionamos conflictos que son graves, que son de alguna manera para la sociedad en su conjunto, pero principalmente para los que padecen el conflicto, bueno, muy trascendentes. En este sentido,
tenemos que lograr una adecuada compensación entre la abstracción conceptual, que en todo el campo del derecho existe, pero en el derecho penal principalmente hay un nivel de abstracción conceptual bastante importante, y su ligación con eso que no es más que padecimiento y sufrimiento humano, ¿no? Sufrimiento para quien puede estar en un conflicto como damnificado, afectado en bienes jurídicos propios o de su grupo de referencia, de su grupo familiar, ¿no? Podemos pensar, obviamente, en la pérdida de la vida, en agresiones de índole sexual, en afectaciones a la propiedad. Son todos aspectos que, obviamente, eh, como diría algún autor, impactan sobre la fibra de la sociedad, ¿no? La sociedad y sus actores, las personas involucradas en los conflictos, padecen de una manera muy intensa. Entonces, esta cuestión de pensar que los conceptos, en definitiva, los tenemos que atar o ligar a esos padecimientos concretos, ¿no? Los padecimientos que también importa la aplicación del uso de lo punitivo, ¿no? La privación de libertad es una sanción, se dice, extrema, por eso al derecho penal se lo categoriza como última ratio, ¿no? Existen otras posibilidades de regulación de los conflictos, obviamente las que pueden ensayarse sin necesidad de la intervención del Estado, las que pueden ensayarse, digamos, también con una intervención de entidades intermedias que puedan solucionar algún tipo de conflicto. Luego empieza la necesidad de que cuando los conflictos no tienen un canal o un cauce que satisfaga a las personas involucradas, se requiere la intervención del Estado. Y dentro del núcleo de intervenciones del Estado posibles, siempre la del derecho penal va a ser subsidiaria, ¿no? Si hay un conflicto que tiene que ver con el mercado de trabajo, si hay un conflicto que tiene que ver con la regulación de ciertas actividades en el medio social, si hay un conflicto que tiene que ver con las relaciones íntimas en el ámbito familiar, bueno, estarán el derecho laboral, el administrativo, el de familia, para con un conjunto, obviamente, de principios constitucionales, ver cuáles son las soluciones adecuadas al caso. El derecho, de alguna manera, siempre es una garantía para los más débiles, porque los conflictos, si no, el Estado no intervendría, si habría equilibrios, y a veces hay que acudir al Estado, porque evidentemente la parte más débil no logra, en la vida social, satisfacer sus expectativas o concretar sus derechos. Entonces interviene el Estado para corregir esas desigualdades. Algún autor habla de que el derecho es la ley del más débil, ¿no? Claro, ahí se pide que alguien intervenga, se establecen unos mecanismos, particularmente en nuestros sistemas de Estado de Derecho, a partir del siglo XIX en adelante, a partir de la noción del acceso al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial como uno de los poderes que va precisamente a dar solución a los casos individuales, a donde se puede tener acceso para la demanda de ese tipo de soluciones. Bueno, si esto funciona así en nuestra organización política, en nuestra organización constitucional, tenemos que empezar a pensar efectivamente que el derecho penal como reaseguro frente a la ausencia de una racionalidad que se puede imponer en la vida social, que si no se impone con otras ramas del derecho, importa el ejercicio de la violencia del Estado. Y eso importa padecimiento y sufrimiento, ¿no? Discutiremos los niveles, la proporción, si las cárceles efectivamente son centros de tortura o aprendizaje del delito antes de que centros de reinserción, aun cuando puedan funcionar del modo más óptimo posible y generar transformaciones positivas como aspiraría a la resocialización, siempre son padecimientos, ¿no? Padecimiento más leve, padecimiento más grave, pero siempre el uso de la violencia del Estado se reserva al final, cuando no hay otras vías de solución de los conflictos, para casos, vuelvo a decir, que impactan la fibra de la sociedad, que son especialmente graves y que siempre van a generar un padecimiento. Entonces, tanto la victimización, ¿no?,
las personas que son victimizadas porque padecen la comisión de un delito, como la criminalización y la prisionización respecto a aquellas personas que son alcanzadas por el sistema penal o privadas de libertad en función de este tipo de respuestas, van a padecer violencias, ¿no? Violencias sociales, violencias individuales, violencias estatales, y esto es lo que el derecho penal regula. Con lo cual, digamos, cuando manejamos las abstracciones conceptuales, no son ejercicios, digamos, que se lleven adelante exclusivamente en un plano lógico, teórico, son soluciones que vamos a proponer en esa interpretación de la ley penal que son muy importantes para las personas que padecen y sufren violencias. Entonces tenemos que articular adecuadamente. La teoría penal le llama a esto perspectiva realista, ¿no? Adoptar una perspectiva realista en torno a los conflictos, no exclusivamente dogmática, idealista, apartada de las consecuencias. Uno de los autores que en lo personal más me ha gustado desde que empecé a estudiar el derecho penal se llama Winfried Hassemer, ¿no? Un autor alemán. Y uno de los conceptos principales de Hassemer era: el derecho penal se debe orientar a las consecuencias. Esto es principal. Es decir, toda interpretación de la ley, toda discusión teórica o conceptual no puede estar, digamos, desprendida de cómo va a impactar en la realidad, de qué consecuencias va a producir. Las decisiones judiciales no lo pueden hacer. Y esto es un problema porque las instituciones del Estado, obviamente, forjadas sobre las formas de la burocracia estatal, a veces buscan la autosatisfacción en función de intereses más bien corporativos, cumplir con el empleo que estoy llevando adelante y, de alguna manera, alejarse de las consecuencias que ese tipo de soluciones, que como agentes estatales pueden tomar, en este caso en el derecho penal los jueces, pero también los fiscales, ¿no? También los defensores que abogan por un tipo de solución y se la presentan a los jueces para que resuelvan. Bueno, en definitiva, pueden alejarse de los conflictos y de las consecuencias que pueden las soluciones propuestas traerle a las personas que están involucradas. Esta es la primera idea más importante para ingresar en el campo del estudio del derecho penal. Siempre pensar que estamos manejando un nivel de conflictividad extremadamente grave, preocupante, que implica padecimientos y violencias, y que existen muchas expectativas de los involucrados, vuelvo a insistir, o de la propia sociedad, en el tipo de soluciones que buscamos. Entonces, la perspectiva realista es fundamental en este aspecto. Voy a contestar porque veo que en el chat hay algunas inquietudes. Sí, vamos a hacer trabajos para ir aplicando lo que se lee y se interpreta. Magalí, sí, perfecto. Vamos a traer jurisprudencia, vamos a ir discutiendo cuestiones, pero también este espacio es el espacio de nuestras reuniones, es para también ver una adecuada interpretación. Mónica dice, afectan todos los bienes jurídicos. No sé bien, Mónica, cómo enlaza esto en lo que vine diciendo. Seguramente ha sido alguna de las cosas que venía diciendo. En todo caso, si querés volver a intervenir en el chat o tomar la palabra directamente, no hay ningún problema. ¿Cuál es el autor del libro? Y, profesor, ¿hasta qué bolilla entra al parcial? Bien, el autor del libro, hay muchos autores recomendables, ¿no? Pero en principio se ha venido trabajando con un manual que hoy tiene una actualización. Es un manual que tenía 3 autores. Zaffaroni era uno, Slokar y Alagia eran las otras 2 coautores. Ese es un manual que se puede utilizar perfectamente. Ahora, el año pasado, Zaffaroni ha hecho un libro que se llama Lineamientos del Derecho Penal. Un poco más breve, un poco más actualizado también. También es un libro que va a recoger ideas similares.
También hay otros manuales que sí, obviamente los tienen, son útiles, como el manual de Esteban Righi, que es otro autor nacional muy importante. Nosotros vamos a hacer referencia también a muchos autores extranjeros, porque de alguna manera han tenido una influencia muy importante en lo que son las escuelas del derecho penal, y también antiguos y presentes. Y también han asentado algunos conceptos que obviamente necesitan ser referenciados con los autores que los han creado, y luego tenemos que ver cómo se adecuan a la ley penal argentina. Esto también, ¿no? Con los autores extranjeros hay que estar atentos, porque estos autores extranjeros pueden estar haciendo interpretaciones sobre leyes que no son las nuestras. Pero hay muchas categorías que, aún debatidas sobre leyes que no son las nuestras, son plenamente aplicables a nuestra legislación, y eso también lo vamos a hacer saber. Pero obviamente no le vamos a pedir que cada vez que mencionamos un autor revisen ese manual o ese libro. Con lo cual, sean los libros de Zaffaroni, acompañado en la versión de manual anterior, o en lineamiento con esos otros dos autores, o en lineamientos más actual, o sea Righi. Ricker seguramente les ha hablado de Zaffaroni como prioritario porque es el que sigue la cátedra, pero a veces algunos comentan, yo también tengo Righi. Yo no tomaría autores más antiguos, ¿no? Porque autores más antiguos quizás sí tengan, primero, de cuestiones que no analizan de conformidad con el texto actual. El código es de 1921, puesto en vigor en 1922, pero ha tenido muchas reformas y tal. Si nos vamos a autores muy viejos, nos perdemos muchas discusiones, mucha jurisprudencia y mucha reforma legal. Righi tiene unos 10 años, pero creo que le faltan algunas reformas, pero dentro de todo sería un texto complementario, de referencia también. Y luego tienen códigos penales comentados, ¿no? Hay uno bastante extenso, bastante grande, que suele estar en las bibliotecas, que es, los coordinadores son Baygun y Zaffaroni, ¿no? Se identifica así, código de Baygun y Zaffaroni. Hay uno más actual que es bastante interesante, pues es más breve, primero, y además está muy actualizado, y en general hace muy buena síntesis de los problemas, que es de Horacio Díaz, es el autor. Hay otro código más extenso que también tiene una parte general, que es que es elaborado por la cátedra, ¿no? Nuestra cátedra también ha hecho un comentario al Código Penal, que tiene obviamente como director al titular, el Rickert. Lo pueden identificar de esa manera, el código comentado dirigido por Rickert. Ahí, obviamente que ese también tiene muchas ideas de las que charlamos en la clase. Creo que ahí hay un conjunto de materiales que satisfacen claramente, más vuelvo a decir, todo lo que hay en el campo, que es un montón también, satisfacen claramente los libros que pueden leer, ¿no? Podrían tomar como referencia a Zaffaroni si quieren, pero vuelvo a decir, si alguien quiere comentar, tengo a Righi o tengo a tal otro, o tienen estos códigos de consulta, todo esto siempre es útil, incluso si ustedes piden alguna cosa en particular, podemos fotocopiarlo y hacerlo circular por WhatsApp, mandarlo un PDF y hacerlo. Mónica pregunta por Carlos Creus. Ahí yo les decía, si nos vamos a autores un poquito más viejos, es un poquito más problemático, ¿no? Sí, la edición 2 de 2003, pero de todas maneras, si ya la tenés, Mónica, si ya la tenés, y no tenés posibilidad de acceso a otro libro, yo te diría que, bueno, lo usamos, pero estamos atentas a las clases y vos andá preguntando, porque hay cosas que no se presentan de la misma manera. Esto de todas maneras hay que siempre estar atento, porque incluso los distintos profesores tenemos distintas preferencias. Yo ya les mencioné algunos de los autores que más me gustan. No es que se usen en la cátedra, pero seguramente cuando yo explique empiezo a mencionar algún autor que no está dentro de los textos, o presentar las cuestiones de un modo que me parece más sencilla de explicar en la reunión, que como está ordenado en el manual o en
el libro de referencia. Entonces ustedes permanentemente van a tener que estar atentos. Zaffaroni lo que tiene es que tiene posiciones bastante personales, ¿no? En el sentido en que muchas de sus posiciones, en muchos temas no, pero en algunos temas sus posiciones no son la doctrina dominante. O sea, no es el consenso generalizado sobre algunos temas. Entonces, a veces nosotros también les explicamos la doctrina dominante, porque nos interesa que ustedes sepan no solamente lo que Zaffaroni dice en algunos casos, medio aisladamente, sino que le explicamos lo que es, en general, un poco más consensuado por toda la doctrina y también lo que dice Zaffaroni. Entonces, en ese caso no va a haber un manual de referencia, pero sí ustedes van a tener que estar atentas y atentos en la clase para poder ir incorporando eso que no va a aparecer en el libro, pero que nosotros les vamos a ir planteando, ¿no? Hay algunos conceptos que en Zaffaroni son también complejos. A mí hay algunos temas que prefiero, obviamente, encararlos, estructurarlos sobre la base de otros autores o sobre la base de cómo yo diseño la clase, tomando distintos autores de referencia. Entonces, a veces, todo eso requiere atención. O sea que no solamente, Mónica, si usás Creus tenés que prestar atención, sino que todos tenemos que estar atentos y atentas a ver cómo se va desarrollando cada tema y eso cómo se corresponde o no con el libro de texto para poder comprender adecuadamente. De consulta, sí, desde ya. De consulta, desde ya, sin ningún problema. En el parcial se toma lo del cronograma, y hasta qué bolilla entra el parcial, Lucía y Mabel, sí, entran todos los temas que se dieron hasta el día anterior al parcial. Todo eso entra en el primer parcial y luego igual en el segundo. No hay un seguimiento por ordenado de bolillas, sino estrictamente lo que se dio, que igual sigue la secuencia del programa, pero estrictamente lo que se. Sí, Mónica. Sí, disculpe la molestia. El libro de Esteban Rigui, buenas tardes. El libro de Esteban Rigui está conjuntamente con Alberto Fernández, el presidente actual. ¿Eso sirve? Ese libro de Rigui, Alberto Fernández, es muy antiguo. Sí. Es muy antiguo. Sí. No me sirve. Porque no, dice sí, para muchos temas sí, ¿eh? Si lo tenés, Mónica, no dejes de usarlo. Sirve. No sé tiene dos particularidades. Obviamente, yo no me acuerdo el año de edición, pero bueno, han pasado muchas cosas después de ese libro. Y luego también es bastante sintético. En esto es interesante porque es esquemático. Hay muchos problemas en los cuales las cuestiones no han cambiado demasiado. Entonces se puede servir. Es un libro interesante. De consulta de última. Sí, claro, de consulta tenelo ahí. Vas a ver que para. Tiene bastante. Yo soy recursante. Nada más que fallé por una pregunta del múltiple choice. Pero a mí como base me vino bárbaro porque tiene mucho sobre el delito y el proceso de la pena. Bien encarado. Aparte, incorpora conceptos de Zaffaroni también este libro. Es sintético. Sí, no es sintético, pero me ayudó. Lástima que no probé, pero bueno, me ayudó. Es un libro útil, lo único que no incorpora muchas reformas que se han dado. Sí, no, pero los conceptos, por ejemplo, de acción, delito, teoría del delito, proceso, hay muchos conceptos. Todo eso va perfecto. Para todo eso va muy bien. Claro, tiene muchos conceptos, algunos conceptos bastante puntuales. La culpabilidad del autor, la culpabilidad del hecho. O sea, es re sintético en comparación de Zaffaroni, que son 800 hojas, pero tiene algunas cosas más o menos. Me sirvió para la cátedra anterior, sí. Me sirvió. Los dos. Sí. Más todo lo que yo escucho con ustedes, más todo lo del campus. Y ahora, bueno, yo me cambié de comisión y a ustedes no lo conozco, el abogado anterior no lo conocía, o sea, a Rick es el único que conozco, pero Caparelli, Abad, todo eso, tengo grabaciones ya
en su momento muy buena explicado. Perfecto. Bueno, disculpe que lo interrumpí. No, no, al contrario, no es ninguna molestia, estamos para charlar. Sí, conservalos porque son libros que te van a complementar. Y bueno, si ya has cursado, pues ya conoces más o menos. Sí, tengo un montón de material, de grabación, de material de otros profesores, colegas suyos. Perfecto. Esperemos que esta vez salgas adelante y bueno, las cosas que hayan quedado por ahí en el tintero, obviamente que aprovechemos las clases para... Claro, lo que pasa es que ahora es desarrollar 5 preguntas, 3 con 3 aprobá y múltiple choice eran con 13. Sí, sí, Siempre es con otra cosa. ¿Eh? Es otra cosa, el sistema de multiple choice ha sido una solución a la emergencia. Ha Está sido bien, la está bien. solución que pudimos buscar cuando no había otra alternativa para que ustedes no perdieran Está bien, está bien. los cursos. Pero no Le es el agradezco. método, no es el método de evaluación que más nos guste, ¿no? Es así. No, pero la verdad que dentro de todo, al no tener un desarrollo, doctor o profe, el múltiple choice te hacía pensar y todo lo que analizaste con los profesores, más el campus, más lo que uno estudia, más lo que uno lee, las preguntas son incisivas y ahí no es que es un tatetín, ahí tenés que darle realmente, ¿sabés? Bien, perfecto. Ahí Mariano dice que hay un celular que genera un ruido extraño, y es verdad. Ustedes fíjense a ver quién puede tener un celular ahí abierto, no sé bien cómo es la marca, pero... No, yo si quiere apago el micrófono, Puede el ser también. demonio dice. A ver, Ahí está. Suele pasar esto, ¿no? Con los micrófonos. Pero bueno, en todo caso, siempre la idea es, para que esto funcione, tenerlos apagados y cuando se toma la palabra, ahí se enciende. Bueno, hecha esta presentación general, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre el funcionamiento de la cátedra, medianamente sobre los objetivos, materiales, eh, cuestiones a las que apuntamos, digamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta de esto, algún comentario? Yo tengo una pregunta, pero es respecto al contenido, Sí, sobre criminología. Estuve leyendo las posturas, que está la postura o sea, de criminología del paradigma etiológico y después está la otra que es la crítica. sí. Más que nada para ver si entendí la diferencia. En el etiológico lo que hacen es fijarse los factores endógenos y exógenos que rodean a la sociedad y ver qué lleva, o sea, supuestamente como que esos factores llevan a la persona a delinquir. Y después, en lo que vendría a ser la parte más radical, lo que yo entendí es como que se estudia, como lo vendría a ser la teoría marxista, el comportamiento de la sociedad, ¿no? En determinados ámbitos, y se dan cuenta que a veces estas teorías coinciden o no coinciden, o sea, respecto a la estructura social. Es como que se cuestiona, ¿no? Bien, bien, Brisa. Sí, ahora les doy más precisiones, pero está muy bien orientada la forma de haber interpretado la lectura. Yo diría, inicialmente, vamos a ubicar la criminología en el campo más amplio de las ciencias penales, ¿no? Como una ciencia directamente ligada al derecho penal. Nuestra materia es el derecho penal, pero tenemos un campo más amplio, ¿no? Más amplio de lo que se llamó en su momento y hoy se sigue llamando las ciencias penales, que involucran, por ejemplo, a la política criminal, a la criminología, ¿sí? A la victimología, a la penología, por mencionar algunos de los segmentos que están relacionados estrictamente con el derecho penal. En el caso del derecho penal se trata, desde ya, como tal, de una disciplina o campo de saber que tiende a generar interpretaciones sobre la ley penal. Es decir, tiene una vocación muy precisa, que es decir, ¿cómo se aplica la ley penal? Para decírselo a quién lo aplica. Se habla en la definición de Zaffaroni principalmente de los jueces, ¿no? Se habla de que el derecho penal, de algún modo, es una rama del saber jurídico
que procura la construcción de soluciones sistemáticas y coherentes para la aplicación por parte de los jueces, de modo que se contenga el poder punitivo y progrese el Estado constitucional de derecho. O sea, en palabras más o palabras menos, la definición de Zaffaroni, ¿no? ¿Qué significará toda esta definición? Bueno, algo muy sencillo. Un saber es una construcción que se hace, obviamente, desde un espacio universitario, ¿no? En las facultades, a través de quienes nos encargamos del estudio, en este caso de una rama determinada, la que tiene que ver con el derecho penal. Allí hay unos productos específicos que son los objetos de análisis. ¿Cuáles son? Los que producen los legisladores cuando crean la ley penal, que luego van a ser aplicados por las policías, por los fiscales, por los jueces y también por los funcionarios de cárceles. Ahí tenemos ya configurado lo que se llama un sistema penal. Un sistema penal son un conjunto de agencias encargadas de la producción de la ley y de la aplicación de la ley. Al momento de la producción de la ley le llamamos proceso de criminalización primaria. Y al momento de aplicación de la ley le llamamos momento o fase de criminalización secundaria. El proceso de criminalización se abre en el momento de la producción normativa en forma abstracta, genérica. Crea la ley, no identifica a ninguna persona concreta que la haya afectado, porque la ley todavía no estaba creada, sino que crea la ley para que supuestamente sea aplicada en forma igualitaria para todos. La fase primaria del proceso de criminalización es una fase que es más bien estática, es decir, es un producto legislativo que no se va a aplicar, o que no tiene en ese momento la legislación, la legislatura, los integrantes del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputados, la posibilidad de aplicarlas a personas concretas. Las crean en general. Las crean en general. Es un proceso estático, abstracto. En cambio, las policías, los fiscales, ya van a ir a aplicar la ley a las personas concretas. Por eso se habla de dos fases diferenciadas, una abstracta y otra concreta. Ya hay una persona sospechada de la comisión de esa infracción a la ley penal, que es objeto de una detención, objeto de una requisa corporal, objeto de un allanamiento en su domicilio, sometida a un juicio, a declarar frente a un fiscal, puede ser privada de libertad en forma preventiva. Cuando es llevada a juicio puede ser condenada, y si es condenada también privada de bienes, si las penas, por ejemplo, fueran de multa, privada de realizar determinadas actividades si es de inhabilitación, o privada de su libertad si es sometido a la prisionización. Todo eso ya es concreto. Es la criminalización que se lleva adelante sobre personas concretas. El derecho penal tiene esa misión, tiene la misión de trabajar sobre esas leyes para ver cómo deben ser interpretadas, no de un modo aleatorio, no de un modo en donde para A lo podemos hacer de una manera, para B del otro. No, tiene una vocación sistemática, tiene una vocación de que las leyes cuando se interpretan no den soluciones, primero arbitrarias, segundo contradictorias, tercero incoherentes. La sistematicidad busca romper con todas esas deficiencias que puede haber en la aplicación de la ley. Busca que un sistema tenga coherencia y que entonces los que la tienen que aplicar, principalmente Zaffaroni hace referencia a los jueces, porque él considera que son los que tienen el poder jurídico de contener la violencia del Estado, que es el poder punitivo. El encarcelamiento implica violencia, ¿no? Implica, respecto de una persona, privarle nada más y nada menos que su libertad en función de una decisión que va a tomar un juez. Entonces, ahí hay un poder, ¿no? Puedo decir, esta persona ha cometido un delito, entonces la encarcelo, o esta persona no ha cometido un delito, entonces la libero, ¿no? Este es un poder, que lo que hace es contener al poder punitivo.
En Sí. cuanto a la criminalización primaria y secundaria, quería preguntar sobre lo que vendría a ser la ley penal en blanco, porque no terminé de entender el concepto de la anterior clase, me puse a leer, pero, o sea, porque lo que llegué a notar es que la parte primaria no está contenida en la norma y lo que se hace es que se remite a otra ley, pero mucho no entendí porque está como la delegación propia e impropia, y la impropia sería la que estaría bien porque no se remite a derechos humanos o algo así, y la propia es la que estaría mal, ¿no? Sí. Este es un tema, Brisa, que para desarrollar cuando hablemos del principio de legalidad, ¿no? Pero de todas maneras, pues, ya que lo preguntás, lo vamos a mencionar. Ahora vuelvo sobre ese punto y te contesto, pero voy siguiendo un poco el hilo para no perder al resto de lo que trato de venir explicando, ¿no? Es un tema muy específico, en donde, claro, ahí el problema cuando se abre una ley en blanco es que el proceso de criminalización se abre de forma tal que hace que luego la aplicación pueda ser arbitraria. Ahí está el problema de la ley penal en blanco. ¿Por qué? Porque no dice con claridad cuál es la infracción o cuál es la sanción a imponer, sino que la deja abierta para que alguien luego lo complete. Zaffaroni va a decir, si luego el que lo completa es el propio Congreso, no habría tanto problema. Ahora, si es el Poder Ejecutivo, ahí aparecen los problemas, ¿no? Ese es el problema de la ley penal en blanco. Después lo completamos cuando estudiamos el principio de legalidad, porque puede ser considerado una afectación al principio de legalidad y hay jurisprudencia específica para definir cómo se interpreta, ¿no? Pensemos en la pandemia, ¿no? Cuando se habla del incumplimiento de las leyes sanitarias. Las leyes sanitarias, ¿no? Ahí yo abro el proceso de criminalización de una manera, no es que digo, usted va a ser sancionado si mata a otro, ahí está claro. Tengo que matar a otro para que me sancione, perfecto. Ahora incumplo con las leyes sanitarias. Tengo que ir a ver las leyes sanitarias. Hasta que no vea las leyes sanitarias no sé cuál es la prohibición. ¿Se entiende? Después las leyes sanitarias dicen, bueno, no se puede ir a un bar después de la 1 de la mañana. Bueno, entonces ahí recién conozco cuál es la prohibición. Ven que el proceso de criminalización abierto de esa manera en una ley penal en blanco tiene problemas en relación al principio de legalidad, que lo que pretende es dar certeza al comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas, en la medida en que si sabemos bien lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, entonces podemos cumplir la ley. Si no sabemos bien qué es, no lo podemos cumplir. Entonces la ley penal en blanco, según Zaffaroni, podría ser tolerable si el que define la ley sanitaria es el propio Congreso. Ahí no habría tanto problema. Ahora, si va a estar definido por una reglamentación del Poder Ejecutivo, cambiante y tal, ahí Zaffaroni dice, se afecta al principio de legalidad. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema admite que en determinados ámbitos de relación sea el Poder Ejecutivo el que complete estas cuestiones. Eso lo vemos después más adelante cuando vemos principio de legalidad, Brisa, pero ahí está el problema que plantea en términos de criminalización el problema de la ley penal en blanco. Abre de forma tal que deja cierta arbitrariedad al intérprete o al aplicador. Y no le permite al destinatario de esa norma saber con claridad cuál es la norma aplicable. Sí, figura alguien ahí que quería tomar la palabra como Crespo. Sí, yo. Digamos que la ley penal en blanco puede ser que tenga una falta de taxatividad también. ¿O eso claro, es otra en cosa? ese sentido, el principio de legalidad tiene distintos mandatos, ¿no? La ley debe ser previa. ¿Por qué? Porque si yo primero cometo el acto y después viene la ley, yo cuando cometí el acto no sabía que era delito. Entonces, obviamente la ley tiene que ser previa al hecho del proceso, dice el artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero además de eso, tiene que ser estricta, ¿no? ¿Qué quiere decir estricta? Bueno, que defina con claridad el ámbito de prohibición, ¿no? Los nazis decían que iban a sancionar a todo el que afecte el sano sentimiento del pueblo. Ven que ahí se abre la criminalización de un modo en que luego el que la aplica como quiere. No hay claridad. Ahí hay falta de taxatividad. ¿Eh? No es taxativa la norma, no es estricta, ¿no?
se habla de mandato de certeza, de claridad, son distintas denominaciones que usan los autores. Pero lo que nos quiere decir es que tenemos que saber con claridad cuál es la prohibición. Primero, tiene que ser anterior para que la sepamos. Segundo, tiene que ser clara para que la sepamos. Y tercero, tiene que estar escrita, que tiene que estar contenida en un código o en una ley especial que provenga obviamente de una autoridad facultada para eso, en nuestro sistema, el Congreso de la Nación. Retomo entonces, el derecho penal tiene esa misión. El ejercicio, analizar cuáles son las soluciones para el ejercicio del poder jurídico que contenga el poder punitivo. El poder punitivo puede ser ejercido en forma ilimitada. Por ejemplo, los nazis. Los nazis crean una norma que le permite elegir a quién le van a imponer la sanción. Digo, para el derecho penal. Podría ser también sistemas autoritarios que suprimen el juicio, ¿no? Entonces, suprimen... Profe, una consulta. Las garantías del derecho penal sobre el delito y sobre la pena, las del derecho procesal sobre el proceso, delito, pena y proceso, son lo que nos permiten, de alguna manera, poner contención al poder punitivo, que de otra manera puede tender a ser ilimitado, ¿no? Para eso hay un juego de frenos y contrapesos, para que nadie tenga tanto poder que pueda hacer lo que quiera con nuestras libertades, con nuestra vida, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, es que el derecho penal cumple la misión de tratar de ver cuáles son, ¿no?, las interpretaciones que deberían utilizar los jueces para que el poder punitivo se aplique cuando corresponde, según las finalidades que tenía la ley, los textos históricos, la racionalidad, ¿no? Porque un texto abstracto que puede contener una norma general podría en principio ser racional, pero después aplicado al caso concreto es irracional, ¿no? Podría ser que una sanción se torne irracional por quién la va a recibir, o en qué condiciones la va a recibir, o en qué circunstancias de hecho se dieron la situación. Entonces todo eso es parte de las soluciones que busca el derecho penal para que en este sentido se contenga, dice Zaffaroni, el poder punitivo y los jueces puedan, habla de hacer progresar el Estado constitucional de derecho, porque en su definición lo que él considera es que cada vez que, digo, experiencias como nuestra dictadura militar, experiencias como el nazismo, permiten evadir estos límites que impone la Constitución, permiten crear leyes que no se sabe bien qué prohíben, permiten aplicar mecanismos que evaden las reglas del debido proceso, permiten aplicar penas que son inhumanas o degradantes. En todos esos casos, lo que se hace es perder el estado constitucional de derecho en una sociedad, perder espacio. Él habla de dos figuras opuestas, el Estado constitucional de derecho versus el Estado de policía. No en el sentido de la policía como institución, sino en ciencia política tradicionalmente se ha usado esta expresión, que es la del Estado de policía. Es decir, un Estado autoritario, que no se rige por la ley, sino que se rige por la voluntad de quien la aplica, de quien aplica el poder. Entonces, este es el concepto, en definitiva, que contiene el derecho penal. Y el derecho penal, entonces, debe distinguirse de todas estas otras ciencias penales con las cuales tiene una interrelación muy cercana, pero que no son propiamente derecho penal. El derecho penal tiene esa misión concreta. ¿Alguien quería tomar la palabra? Dijo, profe, una pregunta. Sí, profe, yo, Mariano. Ah, Mariano. Mariano, no sé si me escucha. Sí, Sí, hablando sí. justamente de este tema, no me había quedado bien en claro, porque Zaffaroni creo que en un momento dice que el poder punitivo no es ejercido por la agencia jurídica, o sería por el Poder Judicial, no sé si lo Claro. comprendí bien. Y no me quedó muy claro bien cuál sería la definición de poder punitivo, si es que el Estado puede ejercer su violencia para imponer una pena a una persona o si es otra cosa. Bien. Eran esas las consultas. Bien, Mariano, muy, muy, muy buena pregunta, porque justamente es una particularidad en la teoría de Zaffaroni que otros autores no comparten, ¿no? Incluso personalmente, yo no estoy muy de acuerdo con esa presentación, pero obviamente se las explico como las explica el autor para que la conozcan y discutimos sobre ella, ¿no? Pero él lo que dice es,
el poder punitivo es un poder estrictamente político, es un poder de hecho. Es un poder de hecho que se abre con un acto político. El Congreso discutiendo las leyes y elaborando un texto legal que supuestamente orienta las conductas de los ciudadanos. Y después se complementa cuando un agente estatal, un agente de la policía, sale a la calle, se encuentra en la vida social y sospecha de personas que pueden estar cometiendo alguna de esas infracciones. Todo esto, dice Zaffaroni, es poder punitivo. Él cuestiona la legitimación, ya lo vamos a ver en la clase correspondiente, cuestiona que esto esté adecuadamente legitimado, porque tradicionalmente se discutió si esto se legitima porque es útil para la sociedad o porque es justo para la sociedad. Él dice que el poder punitivo no es ni justo ni útil, pero es una expresión de poder que se manifiesta y que es parte de una realidad. Entonces él opone a ese poder punitivo el poder jurídico que estaría ejercido por los jueces, cuya misión sería evitar que el poder punitivo se desmadre, que se aplique de cualquier manera, que la policía detenga a las personas sin sospecha fundada, que los fiscales acusen respecto de quienes no hay pruebas de que han cometido un delito. Los jueces tienen esa misión de controlar. Digo, esa es la posición de Zaffaroni, la oposición entre poder punitivo y poder jurídico. A mí, digamos, en lo personal me quedan dudas, porque los jueces también son los que mandan a las personas a las cárceles, con lo cual también ejercitan poder punitivo en el sentido en que Claro, es lo que yo pensaba. Claro. El que termina aplicando la pena es el juez, en definitiva. Por eso te decía que está muy bien tu observación. Y yo en alguna medida lo comparto. Pero bueno, él lo que quiere expresar de alguna manera, y esta parte sí es cierta, que la justicia penal, los jueces en particular, tienen por definición esa misión, ¿no? De decir a quién no se le aplica pena. Y ese sería el poder jurídico diferenciado del poder punitivo. Para él, los jueces, lo dice así, ¿no? Lo que hacen es oponer un dique de contención, como si fuera un dique. Entonces, los jueces, para él, no ejercitan poder punitivo, sino que dejan pasar poder punitivo que ejercen las otras. ¿Dejan pasar o no? Claro, dejan pasar o no. Y ese es el poder jurídico, claro, de dejar pasar el poder punitivo o no. Porque en definitiva lo que hacen los jueces sería aplicar lo que el poder punitivo elaboró, digamos. Claro, exacto. Pero para él es dejarlo pasar. El poder punitivo es algo que es de hecho. Claro. Es poder de hecho y no poder de derecho. No es poder jurídico. Está bien. Todo quien pretende el gobierno, la actividad de gobierno en sentido sociológico, ¿no? No en sentido jurídico. Todo el que pretende controlar o gobernar una sociedad, bueno, va a hacerlo siempre dentro de los límites de la ley, pero donde puede evadir los límites de la ley lo hace, porque eso le da mayor posibilidad de seguir adelante, ¿no? Quiere imponer una política fiscal. Bueno, va a tratar de recaudar lo más posible, pero bueno, la Constitución le pone un límite a esa recaudación. Quiere controlar el delito. Bueno, va a tratar de usar el poder penal lo más posible para controlar el delito. Pero tanto en la política fiscal como en la política criminal hay límites. No lo puede hacer de cualquier manera, porque si no nos sacan todas nuestras propiedades en función de la elaboración de una política fiscal, o nos privan de todos nuestros derechos en función de una política criminal. Ese es el poder jurídico, el de contención a ese poder de hecho que ejercen las agencias políticas, en la diferenciación de Zaffaroni, vuelvo a insistir, y que dicen, bueno, esta forma de hacerlo está bien, es constitucional. Cobrar los impuestos de esta manera está bien. Castigar a las personas en estas circunstancias está bien. Ese es el poder jurídico. Para Zaffaroni los jueces no ejercerían poder punitivo, sino que dejarían pasar poder punitivo a través del ejercicio del poder jurídico.
poder punitivo que ejercen otras agencias. ¿Está mejor ahí, Mariano, la explicación? Vuelvo a insistir, a mí no me convence del todo, pero es así como la presenta el autor. Sí, profe. Quizás estoy más de acuerdo. Me hacía ruido. Claro. Me hacía ruido el tema ese, de que yo pensaba, digo, pero ¿cómo puede ser? Si los jueces aplican las penas, me quedaba esa duda, pero ahora, claro, él dice en un momento que es como un semáforo el Poder Judicial, que es, como decías vos, deja pasar o no el poder punitivo ejercido por otra agencia. Exactamente. Sí. Yo pienso que también las policías toman opciones. Es verdad, no tienen como misión central decidir los conflictos. Los fiscales acusan, tampoco tienen como misión central decidir los conflictos. Pero el fiscal puede archivar el caso. Y ahí ejerce poder jurídico en el sentido de Zaffaroni. O acusar. Entonces estaría ejerciendo poder punitivo. Bueno, es una forma de presentación del problema que uno puede compartir o no, pero lo importante es que comprendan a qué nos estamos refiriendo. Más allá de estar 100% de acuerdo o no, como lo presenta el autor, la noción es esa. La noción es, ahí lo que estamos haciendo es hacer privilegiar la Constitución por sobre una vocación de controlar el delito, quizás en forma desmedida, ¿no? Digo, con casos problemáticos, ¿no? Hay casos que son muy problemáticos. Por ejemplo, hay un caso que vamos a analizar en la culpabilidad. Un terrorista pone una bomba. La bomba va a estallar dentro de un día. Y está colocada en un lugar céntrico, en una ciudad, puede haber muchas muertes. ¿El Estado puede torturar? No, la Constitución lo prohíbe. Y es una prohibición absoluta. Es una prohibición absoluta. Frente a esa situación, un policía que se encuentra con esa situación, ¿podría legítimamente torturar? No. Está infraccionando una norma. La tortura es una de las acciones que el Estado tiene vedada en forma absoluta. Digo, ¿puede interferir en los teléfonos? Y la Constitución dice, no, en la vida privada, en las comunicaciones de las personas, no nos podemos meter, salvo por orden fundada del juez competente. Ahí sí. Profe, pero en Cada ese uno caso tiene, no entraría... perdón, Brisa, que termino la idea. Cada uno tiene su Dale. ámbito de privacidad. Eso está resguardado constitucionalmente. Salvo orden escrita del juez competente que diga que, de alguna manera, se está sospechando, la sospecha es cierta, el juez evalúa las pruebas, y entonces dice, vamos a interferir en el ámbito de privacidad de esta persona, porque esta persona puede dañar a alguien, o ha dañado a alguien, y tenemos que conocer si ha sido, cómo ha sido el hecho, quiénes son los que han participado. Entonces, interfiere en un ámbito que la Constitución en principio le da privacidad. Eso es ejercicio o control del poder punitivo. No nos pueden escuchar nuestras conversaciones privadas en cualquier momento, sino solamente cuando haya sospecha fundada de que hemos cometido un delito o que lo vamos a cometer y haya un juez que dé la orden. Ahí está bien la misión de contención del poder punitivo. La policía, digamos, para cumplir su función, y para ello sería mejor escuchar a todo el mundo, interferir en nuestras comunicaciones, nuestros mails. Claro, que sería, no estoy denostando a la institución policial, digo, sería más eficaz alguien que pudiera estar escuchando todas las conversaciones de todo el mundo en todo momento. Pero esto nos invadiría en forma intolerable en nuestra privacidad. Una sociedad que tiene, digamos, características de una sociedad liberal, que respeta derechos, que respeta garantías, no puede estar afectándolos en forma indiscriminada. Solo entonces cuando haya una sospecha fundada y que eso sea evaluado por un juez. Ahí sí, pueden escuchar mi teléfono y ver qué ilicitudes se cometen. Pero no se puede denigrar la persona a través de un procedimiento que está completamente vedado, de forma absoluta, como es la tortura. Ahí está clara la oposición, ¿no? Y casos que son problemáticos, porque ha pasado, este es un caso verídico en Alemania, en donde un comisario avanzó, ¿sí? Y luego, obviamente, fue juzgado, y ahí se discutía sobre su culpabilidad. Pero que infraccionó la norma, eso está claro. Ahí está de alguna manera, digo, para que comprendan este debate, que se da siempre en la historia. Es decir, siempre, digo, cuando nosotros vemos
permanentemente las discusiones que se dan en el ámbito, el gobierno avanzó sobre tal cosa, ¿no? Digo, este gobierno, el de turno, ¿no? En otros países lo mismo, siempre se anuncian problemas que puede haber en el ejercicio del poder. En este caso es el poder para el control del crimen. Bueno, ahí siempre hay, en un barrio pasó determinada cosa, y bueno, la policía, digo, los métodos tradicionales han utilizado la tortura, ¿no? La delación, son todos métodos inconstitucionales. Hay formas legales de hacerlo, ¿no? Hay formas legales de hacerlo, y entonces hay que hacerlo conforme a esas formas legales. Ahí está el poder jurídico de contención. Sí, Virisa, contame. No, que decía que en el caso, por ejemplo, del terrorista, si se demuestra que puso una bomba en algún lado, sí se podría disponer de su celular en base al artículo 19, con el principio de lesividad, si bien esto estaría molestando y claramente violando lo que vendría a ser la actividad pública. Se y puede, también quería hacerle... el celular se lo puede allanar, lo que no se puede es torturar. Claro, no, torturar no, en eso coincido. Y después, en la parte cuando usted habló de culpa y culpabilidad, o sea, si bien todavía no vimos los temas, creo que son cosas diferentes, Sí, pero con lo que dijo creo que se va a entender. Culpa sería la pena, ¿no? Lo que está en el Código Penal que dice vos tenés culpa por esto y culpabilidad lo otro, o al revés. No. Culpa en derecho penal es igual a imprudencia. Imprudencia es la oposición al dolo. El dolo es cuando alguien comete una conducta con voluntad e intención de cometerla. Yo quiero matar a otro porque me cae mal, entonces actúo con dolo. En cambio, actúo con culpa o imprudencia cuando, por ejemplo, manejo en exceso de velocidad y como consecuencia de ese exceso de velocidad lo mato. Eso sería culpa o imprudencia respecto de dolo. En cambio, culpabilidad es la tercera categoría dentro de la teoría del delito. El delito se define como la acción típica antijurídica y culpable. Acción humana típica, ¿por qué? Porque está contenida en una infracción legal. Está tipificada en una norma penal, por eso es típica. Antijurídica, porque no tiene ningún permiso. No estoy defendiéndome legítimamente frente a alguien que me ataca, por ejemplo. Entonces también es antijurídica. Y culpable, porque la realiza una persona con culpabilidad. Es decir, una persona que puede entender que lo que está haciendo es un delito, que pudo conocer las circunstancias del hecho para cometerlo y que no estaba sometido a ninguna situación extrema que le haga no poder actuar de esa manera. Entonces, culpabilidad y culpa son dos cosas completamente distintas. Perfecto. Ya las vamos a ver en su momento, Brisa. No sé, ahí lo entendí bien. Pero igual vamos a volver. Esto es simplemente por tu pregunta Claro, o sea, en el caso puntual que dijo del terrorista, tal vez, o sea, si bien regiría la culpabilidad en el sentido de que sabía que eso estaba mal hecho, podría ser una situación desesperada porque no sabe en qué lugar está la bomba y tal vez por eso actuó de esa manera. Claro. Se podría Ahí justificar se discute lo que se llama, después vamos a verlo, un estado de necesidad culpante. Una situación de necesidad que puede disculpar a la persona, pero en este caso parece bastante problemática, ¿no? Porque podemos pensar en otros casos, ¿no? Estamos dos personas a punto de ahogarnos en un río, ¿sí? Y hay una sola tabla salvavidas. Y bueno, el que la agarra sabe que va a morir el otro. No hay vuelta. Pero no hay opción. Si no agarro, muero. Y si no, muere el otro. No hay opción. No es el mismo caso que el del comisario que tortura. Son casos distintos. Pero bueno, esa es la discusión. Y ahí está la culpabilidad. La culpabilidad es la posibilidad de reprochar a una persona. ¿Se le puede reprochar? Puede ser que en muchos casos sí, en otros no. Por ejemplo, las personas que son inimputables no entienden lo que están haciendo. Entonces ahí no hay reproche. Puede haber medidas de seguridad, pero no hay un reproche penal. Las personas menores de edad, por decisión de la ley, no se las culpabiliza. Se las considera inimputables, ya de lege, ¿no? En función de una definición legal, hasta determinada edad. De 16 a 18 años tienen un sistema de culpabilización matizado, morigerado, con penas menos graves.
pero tienen una culpabilidad disminuida. Hay distintos ejemplos, ¿no? Hay distintos ejemplos que ya vamos a ver en su momento, pero bueno, como adelanto te comento esto. Vuelvo, si no hay otro comentario o otra pregunta, vuelvo a las ciencias penales y al problema de la criminología. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario? Bien, vuelvo entonces al problema de la criminología. ¿Qué es la criminología? Bueno, una ciencia en realidad del ser. No es como el derecho, una ciencia normativa, prescriptiva, que le dice a los jueces, acá hay que aplicar las cosas de esta manera, porque si yo agarro el Código Penal, la Constitución, en este caso hay que castigar y en este caso no hay que castigar. En este caso hay que castigar con esta pena, en este caso hay que castigar con otra pena. Eso sería lo que hace el derecho penal. Los que cultivamos el derecho penal, los que nos dedicamos al saber penal, lo que hacemos es eso, decirle a los jueces, acá hay unas soluciones para los casos. Después los jueces eligen, dicen, sí, yo elijo a RIM, o elijo la jurisprudencia de la Corte, que me parece mejor para este caso. Elige las soluciones dentro de las soluciones que le ofrece el saber penal. Esto es un saber entonces puramente normativo, es derecho. En cambio la criminología es ciencia empírica, es ciencia del ser. ¿Qué nos dice? Nos da información sobre cómo las cosas funcionan en la realidad. Una información muy útil, porque dijimos, en una perspectiva realista no nos podemos desprender de las consecuencias de la aplicación de la ley. Entonces tenemos que conocer la realidad, tenemos que saber sobre qué realidad estamos trabajando. La penología la va a aportar sobre la pena. La política criminal va a decir sobre las decisiones del Estado, cómo se combate el delito, puede involucrar creación de la ley penal, pero también puede involucrar disponer patrullaje policial, poner cámaras de seguridad. Hay infinidad de acciones que puede llevar el Estado político-criminalmente para intervenir o interferir en el control de la criminalidad. Ven que son la victimología, que nos da información empírica sobre las víctimas. Cómo padecen las víctimas de la criminalidad de Estado, cómo padecen las víctimas de la criminalidad sexual, cómo padecen las víctimas de la criminalidad. Bueno, nos da información sobre las víctimas. La criminología nos da información sobre el crimen, ¿no? Supuestamente. Entonces hay una primer vertiente o paradigma en la criminología que se llama el paradigma etiológico. ¿Por qué se llama paradigma etiológico? La palabra etiología viene de la ciencia médica, ¿no? Ustedes dicen, ¿dónde está la etiología de la enfermedad? ¿Qué quiere decir? El origen. Lo que buscan es de dónde sale esa enfermedad en el cuerpo. Los médicos hablan de diagnóstico, ¿no? Hablan de pronóstico, hablan de tratamiento. Todas esas palabras que son del vocabulario médico se las trajo en determinado momento al problema del crimen porque había un parentesco entre delito y enfermedad. Se pensaba que el delito era una patología individual. Esa es la criminología positivista. Se pensaba que el delito era una patología individual. ¿Quiénes delinquían? Bueno, unas personas que tenían un déficit ya constitutivo, ¿no? Es decir, la primer criminología positivista es la de Lombroso. Y Lombroso decía, el delincuente nato tiene un problema en la faceta occipital, ¿no? ¿Qué hacía? Estudiaba el cráneo de la persona, identificaba una deficiencia, y en función de eso decía, esto es lo que lo determina la persona al delito. Otros positivistas dicen, no, el problema es mental, es un problema psicológico, psiquiátrico. Entonces, buscan la patología no en la conformación física del individuo, condicionante al delito, sino en su constitución psíquica, condicionante al delito. Otro positivista, Ferri, decía, no, el problema es el ambiente social en donde se desarrolla. Por ejemplo, vive en condición de pobreza, entonces en esa condición de pobreza lo determina la comisión del delito. Entonces el problema es la patología social. Entonces, sea patología fisiológica o antropológica, sea fisiología psicológica, psíquica, sea fisiología social, lo que se dice es, acá hay un origen del delito, hay una etiología criminal
que nos permite elaborar un diagnóstico, un pronóstico. Dice, mira, si el problema es la pobreza, entonces hay que darle herramientas para el trabajo, porque esa capacitación va a permitir, entonces se elabora el tratamiento penitenciario, que es el que permite superar, sobre la base de un diagnóstico, permite superar la patología. Si el problema es psíquico, bueno, hay que dar un psiquiatra. Interviene un psiquiatra, entonces... ¿Se entiende? Esa es la idea de la criminología teológica. La búsqueda de factores que pueden llevar a delinquir. Después se desarrolla toda una vertiente más sociológica, que también es etiológica, pero que pone un poco la cuestión en la sociedad, ¿no? Dice, por ejemplo, bueno, el problema también son las oportunidades que tiene cada persona en la sociedad. Entonces, que el problema también lo pone la sociedad, no la patología individual. No es que la persona está condicionada a delinquir, sino que la sociedad la condiciona a delinquir. Porque si no le brinda de forma igualitaria, han escuchado hablar la sociedad liberal, principalmente la sociedad norteamericana del siglo XX, se construyó una expresión muy, muy, muy gráfica para el desarrollo de la forma en que nos vemos culturalmente dentro de una sociedad, que es la palabra o el concepto de meritocracia, ¿no? La meritocracia nos dice de alguna manera que nosotros tenemos que esforzarnos para progresar dentro de la vida. Esa forma de progreso es un progreso determinado, es un progreso en torno a determinados valores, éxito económico, prestigio social. Digo, es una forma en que la sociedad ve el progreso. Otro dice, mira, a mí no me interesa nada de eso. Para mí el progreso es poder ir todas las mañanas a la playa y pasar un buen momento, ¿no? Ese sería... Ven que hay otros valores detrás de eso. En la sociedad meritocrática se piensa entonces que todas las personas deben alinearse a esos valores y esforzarse para superarse conforme a lo que plantea el sistema social. Entonces, ¿qué dice la sociología criminal? Que pone el acento no en la patología individual, sino en la estructura social. Bueno, hay que hacer que la estructura de oportunidades sea similar para todos, porque si no, no le podemos reprochar en términos meritocráticos no haberse forzado. Entonces surge la lógica del Estado social. El Estado social interviene para tratar de igualar esas estructuras de oportunidades. Entonces ya el crimen también tiene una base teológica, pero está en la estructura social. Y el Estado lo que tiene que hacer no es medir el cráneo del individuo, sino poner las condiciones sociales para que las personas puedan optar por conductas no delictivas. Y los tratamientos penitenciarios entonces se dedican a eso, a darle escolarización, a darle capacitación para el trabajo, a darle las herramientas para ponerse en línea en la carrera meritocrática dentro de un sistema social que tiene esas valoraciones. Eso todavía sigue siendo, obviamente que desde una perspectiva incorpora dimensiones más críticas que el mero positivismo, que miraba la patología individual solamente y no miraba los problemas que efectivamente se plantean en la sociedad, pero seguía buscando los factores. Por eso sigue anclada en la noción de etiología. Una etiología ya que se busca en la estructura social y no en la patología del individuo, pero que sigue buscando los factores del crimen. En cambio, la criminología crítica dice que el problema del delito es construido en la sociedad. No existen conductas esencialmente delictivas, sino que parten de definiciones sociales. Entonces dicen, mira, acá el problema no es si la persona consume drogas o no. No es si la persona afecta el patrimonio del Estado con su conducta o no, con su conducta fiscal, por ejemplo, frente a la hacienda pública. Acá el problema no es si comete delitos contra la propiedad, sino acá es cómo la sociedad lo ve y cómo lo define. Son las definiciones sociales, el control social, lo importante y no la esencia de las conductas. ¿Se entiende? El consumo del alcohol es socialmente tolerado.
Y dentro de las personas que consumen, por ejemplo, sustancias prohibidas, a unas se las persigue y a otras no. Las personas que evaden impuestos, bueno, son vistas socialmente como empresarios, no como delincuentes. La figura del delincuente está muy estratificada, está muy concentrada en determinado sector social, determinado sector etario, ¿no? Está construida sobre la base de ciertos estereotipos sociales que circulan. Lo importante para el estudio criminológico no es la esencia de las conductas, ni siquiera su inclusión en la ley, que es un problema jurídico, sino cómo la sociedad cataloga, estigmatiza, etiqueta y define a los delincuentes. Los delincuentes son esos, no los que infraccionan la ley. Una persona pueden ir caminando dos personas por la calle, ¿no? Una va con una valija y un traje. Dentro de la valija puede llevar documentos falsos, sustancias estupefacientes prohibidas, dinero de lavado, puede llevar un montón de cosas. Y al lado va una persona joven, de sexo masculino, mal trazada, con un vocabulario particular. Y la sociedad, como digo, después la policía, quiero decir, primero la sociedad, ¿no? Porque los componentes estereotípicos no son propios exclusivamente de la institución policial, son antes nuestros, son de la sociedad. ¿A quién va a catalogar como delincuente en la identificación? Y probablemente el segundo de los sujetos no cometió, ni ha cometido, ni va a cometer en el futuro ningún delito, pero responde al estereotipo criminal que construye una determinada sociedad, ¿no? Vuelvo a decir, el nuestro está más construido sobre bases de clase, etarias, ¿no? De edad, ¿no? De género. En otras sociedades, por ejemplo, de raza, ¿no? De inmigración, ¿no? La sociedad norteamericana, nuestra sociedad, el componente de raza no es tan fuerte, ¿no? O de inmigración, como es en Europa. Pero ahí están los estereotipos criminales. Entonces la criminología crítica, ¿qué dice? Bueno, no tenemos que centrarnos en la etiología del crimen, porque el crimen no tiene una esencia. Es producto de definiciones sociales. La construcción misma de la ley es producto de definiciones sociales. Decidir a quién perseguimos y a quién no. ¿Por qué determinadas conductas son delictivas y no? Ahora vimos el debate del aborto. La interrupción voluntaria del embarazo. Digo, fíjense, por unos pocos votos hace 2 años, ciertas conductas no eran delictivas y ahora por unos pocos votos ya no lo son. Y antes sí lo eran. Ven que no hay esencia. Es parte de las definiciones sociales. Entonces dice, el conocimiento criminológico se tiene que orientar al estudio de esas definiciones sociales, de esas formas de control social, de esas formas de estigmatización, que tienen vos hacías hincapié en el apoyo en la teoría marxista, decías vos, ¿no? Tienen componentes estructurales, pero fíjate que todo lo que yo dije no tiene que ver tanto con la estructura social, sino con lo simbólico, ¿no? A esta corriente de la criminología crítica, o a estos estudios que han abonado a la criminología crítica, se le llama el interaccionismo simbólico. La criminología crítica está, de alguna manera, influenciada por 2 grandes formas de pensar los problemas sociales. Una, la del interaccionismo simbólico. La realidad no existe sino luego de nuestras definiciones. Nosotros decimos qué es la realidad. Y esto es coyuntural, porque en determinada cultura, en determinado momento histórico, esas definiciones van cambiando. Y la segunda vertiente de influencia es la marxista, que dice, bueno, es muy importante tener en consideración las condiciones materiales y obviamente también la sociedad capitalista para el pensamiento marxista es una construcción, ¿no? Es decir, es una forma de generar mecanismos de dominación de una clase, lo central en el marxismo, en la lucha de clase, de una clase sobre otra. De la clase que detenta el capital sobre la clase que detenta la mano de obra. Del capitalista respecto del obrero. Ahí está el conflicto. Digo, es un conflicto bien acotado, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, la dimensión de género, la dimensión de raza,
son secundarizadas. Parece que todo fuera efectivamente un conflicto de clase. Pero lo importante que le aporta a la criminología crítica, el pensamiento marxista, es la dimensión estructural de los problemas. Es decir, pensar que efectivamente las condiciones materiales de existencia y el funcionamiento del mercado tienen una incidencia importante en el análisis criminológico. ¿Se entiende? Digo, piensen en toda la criminalidad de mercado, criminalidad que tiene que ver con el mercado de personas, la trata de personas, con el mercado de bienes, objetos robados, drogas, automotores. Hay un mercado en funcionamiento y hay unas condiciones materiales de existencia que no podemos dejar de lado. El espacio social donde se sitúa la persona es importante como forma de, pensemos, una ciencia del ser, una ciencia empírica, como forma de explicar la realidad entonces del crimen. Esta información que aporta la criminología es importante para el derecho penal. Y es importante incorporar también la dimensión de la criminología crítica, porque obviamente nosotros nos vamos a encontrar, cuando decidimos la culpabilidad de una persona, si es culpable o cuán culpable es para ver qué pena se le impone, con una aplicación de la ley que, a pesar de que el artículo 16 de la Constitución dice que debe ser igualitaria, no es igualitaria. No es igualitaria. A algunas personas se le aplica de una manera y a otras de otra manera. Este es un dato que aporta la criminología como dato del ser y que hay que incorporar dentro del derecho penal si queremos un derecho penal realista, orientado a las consecuencias. No podemos dejar de mirar cómo funciona en la realidad del sistema penal. En este caso de forma selectiva, no igualitaria. La ley no es igual para todos. La Constitución lo dice, el deber ser lo dice, pero la realidad no es así. ¿Es un dato que tiene que quedar de lado cuando se busca una solución? No, al contrario, hay que incorporarlo. La cárcel no resocializa. La cárcel puede ser la condición para la reincidencia, es criminógena. Afecta a derechos humanos fundamentales, afecta a la dignidad de las personas. ¿Podemos resolver los casos sin ese dato? No. La criminología o la penología, en este caso, van a aportar datos sobre eso. Van a decir, mire, las mujeres que son encarceladas tienen todos estos problemas. Además de los generales que tiene la prisión en las personas, bueno, las mujeres no tienen atención de salud. Hay una serie de situaciones desde el punto de vista fisiológico que deben ser atendidas y en las cárceles no se les presta atención. Se les corta el vínculo con sus hijos menores. Hay unos padecimientos específicos. Cuando resolvemos entonces en concreto, en un juicio, la situación de la mujer, hay que incorporarlos en la decisión. Cuando decimos qué pena imponer, qué modalidad, si la modalidad va a ser domiciliaria o en cárcel, si va a ser de 10 años o de 5, son todos datos importantes que no podemos dejar de lado. No podemos pensar en un modelo idealista en donde la ley se aplica a todos igual y tiene consecuencias sobre todas las personas en forma igual. ¿Se entiende la idea? Entonces, cómo la criminología, la victimología, la política criminal, la penología, como ciencias penales alrededor del derecho penal, le dan información importante al derecho penal que tiene esa vocación normativa de construir soluciones frente a los casos concretos para la aplicación de quienes son constitucionalmente los encargados de hacerlo, que son obviamente jueces y juezas. Bien ahí, Brisa, tu inquietud sobre... Sí, me surgió otra cuando siguió hablando, respecto a cuando la ley se aplica de maneras diferentes ante un mismo caso o un caso muy similar. ¿Se podría aplicar esto de que las personas, tal vez dependiendo cómo se ven, para ganar el caso de que, o sea, como que la están discriminando por su apariencia y no por sus hechos? En el sentido de cuando usted dijo de las definiciones sociales, ¿no? Exacto. Como que estarían tomando una definición social de lo que se debe ser en la sociedad y le están dando más pena tal vez a una persona que sea de color, que ande con gorra, etcétera, con todos estos estereotipos, y que no es justo. Exactamente. ¿Se podría tomar como consideración? Exactamente. Ustedes ya han cursado Derechos Humanos, ¿no? Lo estamos cursando. Lo están cursando. Bueno, cuando vean el principio de igualdad, van a ver que el principio de igualdad formal de la vieja tradición liberal, hoy ya en los convenios internacionales
tiene otro formato, se habla de igualdad y no discriminación. Es decir, entre iguales hay un principio de igualdad que puede tener más un contenido formal tradicional. Somos todos iguales ante la ley. Pero hay ciertas categorías de individuos que requieren que el Estado tenga algunas consideraciones especiales para no discriminarlos. ¿Se entiende? Esa es la noción de no discriminación. Ese principio de no discriminación, que obviamente también tiene contenido jurídico hoy, ha salido de información de la realidad social. Con el principio de legalidad de la Revolución Francesa, no logramos la garantía de derechos. Tenemos que incorporar esta noción porque la experiencia empírica nos ha dicho claramente que hay personas que son discriminadas y que con el solo principio de igualdad no las tutelamos adecuadamente, no las protegemos adecuadamente. Mujeres, jóvenes, migrantes, personas de determinadas razas, refugiados, infinidad de categorías de personas que son objeto de discriminaciones. Entonces, ese es el dato a incorporar también dentro del esquema de soluciones penales. Al momento de aplicar el poder jurídico, tenemos que mirar quién es la persona. Y si la aplicación de la ley no puede ser desigualitaria, ¿no? Hoy se ha incorporado con mucha fuerza, ustedes lo han escuchado porque está permanentemente en el debate, lo que se llama la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género, primordial en el campo jurídico, ¿no? Primordial en el campo jurídico, apunta precisamente a eso, a identificar cómo la aplicación supuestamente neutral de la ley afecta a las mujeres, si no consideramos el lugar tradicional en que la mujer ha sido puesta objeto de cargas, de discriminaciones, etcétera, etcétera, en función de formas de lo que se llama la sociedad patriarcal, más visiblemente, ¿no? Las sociedades machistas, que la ponen en un lugar secundarizado, ¿no? Se ha avanzado mucho, se ha obtenido el voto, pero digo, recién hace unas décadas en nuestro país y en otros países menos, se ha obtenido buenos niveles de participación en la vida pública, pero todavía falta mucho, ¿no? Entonces, ahí está la idea de la no discriminación. La garantía de igualdad no es suficiente. Hay que reforzarla con la idea del principio de no discriminación que está contenido en los documentos internacionales. Y es claramente aplicable a la selectividad del sistema penal. Y eso se proyecta sobre categorías específicas a la hora de resolver los casos. Dentro de la teoría del delito ya vamos a ver qué lugar tiene. Cómo se proyecta en el lugar de la culpabilidad, o en el lugar de la antijuridicidad, en la legítima defensa. No es lo mismo quien se defiende en un conflicto abstracto, hombre contra hombre, que la mujer que se defiende de una pareja que la ha venido golpeando los últimos 10 años. No es el mismo lugar para poder construir un concepto de legítima defensa. ¿Se entiende? Entonces, después vemos en concreto las proyecciones que tiene esto. Hay algo en el chat que dice... Pero esa contención no está establecida. Ah, sí, eso lo ve. Sí, ya lo probé, no sé, Mónica, a qué te referías, pero bueno. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Perdón, ¿se Sí, escucha ahí, doctor. profesor? Derechos humanos. Bueno. Perdón, no sé. Sí, Emiliano. Sí, que Gonzalo, hable el no sé si- compañero, si no. Es cualquiera. No, yo una pregunta cortita, que es Dale. lo de la criminología crítica que estábamos hablando. ¿Esto la tienen que tener en cuenta todas las agencias que conforman el sistema penal? ¿O es más que nada para el Poder Judicial? No, sería bueno que sea incorporado por todas las agencias. Pero esto está más que nada para el Poder Judicial en este momento. Bueno, en cómo lo presenta Zaffaroni, ¿no? Sí. Zaffaroni presenta esta cuestión sistemática de poder punitivo a agencias políticas y poder jurídico a agencias judiciales. Está bien. Sí está presentado Perfecto. en el esquema Zaffaroni. Yo diría que no, que esto tiene que ser, obviamente, digo, aplicado por todo el sistema penal, obviamente, por todas las agencias, obviamente. Todas las agencias. Claro, todo agente estatal, esto es una definición del sistema interamericano de derechos humanos. Todo agente del Estado
Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Esto lo dice la Corte Interamericana en cada oportunidad que dicta una sentencia. Todo agente estatal. Entonces digo, estas nociones de la criminología crítica tienen que ser incorporadas. Hace un tiempo la facultad generó un convenio con lo que fue la policía local, ¿no? ¿Se acuerdan cuando surgió la policía local en Mar del Plata y tal? Y en ese convenio, nosotros como profesores de Derecho, y otras carreras también, se nos pidió que hiciéramos una formación de esa agencia policial. Y bueno, en el caso de la criminología, que nos encargamos de hacer el curso, bueno, les dimos todos estos conceptos, que nos parecen primordiales para la policía. Primordiales para que la agencia policial, la penitenciaria, se capacite en estas nociones. ¿Y Emiliano? Sí, a mí me surgió una cuestión. Sí. Teniendo en cuenta lo que se dijo de que el derecho penal no debe apartarse de la realidad, que los jueces son un poco el tamiz para también prevenir ciertas cuestiones, ¿qué manera, o sea, en qué lugar ocupan la balanza a la hora de tomar una decisión judicial el perjuicio que provoca a la sociedad los delincuentes reincidentes, ¿no? Esta parte que yo creo que es dejada un poquito de lado, es una queja constante de un conjunto de la sociedad de que muchos de los delincuentes fueron liberados quizás de manera un poco imprudente. Quería saber su opinión. Mirá, la primera cuestión sería, cuando nosotros hablamos, digo, particularmente tomamos algunas referencias de Zaffaroni, pero yo te voy a dar mis opiniones propias. Digo, cuando hablamos de este poder jurídico que ejercen los jueces, esto también contempla todo tipo de situación, ¿no? Yo me centré en la pregunta de Brisa, pero la información sobre la victimología es muy importante. La victimología que nos dice los padecimientos de las víctimas, digo, víctimas de violencia de género, víctimas de violencia en el espacio social, víctimas de la criminalidad de Estado, de la violencia institucional, ¿no? Hay infinidad de descripciones sobre la victimización que también tienen que ser incorporadas. Con lo cual, esto no es cuestión de dejar de lado una cosa e incorporar otra. Acá se incorpora toda la información. Toda la información. Cuando el Estado en la cárcel tortura, ¿no? Cuando un agente penitenciario tortura en la cárcel, ahí hay una forma de victimización que la victimología tiene que identificar y aportar información para que los jueces la incorporen. Cuando las personas sufren determinado tipo de padecimiento, cuando son sometidas a hechos de agresiones sexuales, eso también es una información que la victimología le aporta y que entonces los jueces, o sea, en esto no hay sesgos. Toda la información debe ser incorporada. La categorización de sujetos delincuentes es problemática. Es problemática, ¿por qué? Porque es parte de estas construcciones y estereotipos. Que haya personas que recaigan nuevamente el delito, las hay. Fíjense quienes realizan defraudaciones como empresarios, quienes realizan actos de peculado como agentes del Estado, recaen en el delito. Lo que pasa es que nosotros cuando decimos el delincuente, delincuentes reincidentes y tal, parecería que solamente estamos mirando el estereotipo criminal. Y este es un problema. Entonces, sí es cierto que hay recaída en el delito, pero hay en todo tipo de criminalidad. En la llamada los políticos también están estigmatizados, ¿eh? No, también, O sea, sí, desde ya. Son mala palabra. Decir soy político en este momento es mala palabra Sí, también. como también la justicia, ¿no? Como también hoy, digo, hay muchas construcciones, ¿no? Pero digo, pero es difícil que se identifique la palabra delincuente con la de político. Se puede
se puede sí generar un cuestionamiento, también se cuestiona a los jueces, por decir, liberaron cuando no correspondía. Son toda una serie de mitos y construcciones culturales que circulan en la sociedad, es así. Pero cuidado con la palabra delincuente, pues es la palabra del viejo positivismo, y por ahí nos hace pensar solamente en determinado tipo de hechos, en determinado tipo de personas, que se corresponden más con unas categorías sociales y tal que con lo que sucede. Esta es la primera aclaración. La segunda es, el problema del funcionamiento de los institutos de ejecución de la pena realmente es bastante, primero confuso para la sociedad no entiende bien qué está pasando, y segundo, genera deslegitimación en la propia ley y en la figura de los jueces. ¿Por qué? Porque se crean unas leyes que dicen, mira, vamos a resocializar a una persona y de a poco lo vamos a ir reinsertando en la sociedad. Para eso ponemos la libertad asistida, ponemos la libertad condicional. Perfecto, muy bien. ¿Quién puede obtener la libertad condicional o libertad asistida? El que cumple estos requisitos. ¿Qué hace el juez? Mira los requisitos. Cuando mira los requisitos y otorga la libertad condicional, como el sistema dice, luego la persona delinque y cae sobre el juez que aplicó la ley. Entonces, esto es lo que genera confusión en la sociedad. Porque piensan que la libertad condicional, se construye el estereotipo de libertad condicional, es una decisión libre. El juez dijo, esta persona me gusta la cara, me cae simpático, entonces yo le doy la libertad condicional. Esto no funciona así. Hay unos requisitos legales y el juez tiene que aplicar la ley y observarlos. No puede no darle la libertad condicional a alguien que cumple con todos los requisitos. Y luego una deslegitimación también del propio sistema, porque si creamos un sistema para otorgar la libertad condicional, pero cuando una persona comete un delito en el futuro, en libertad condicional, generamos alarma y escándalo, bueno, el sistema obviamente se desmerece. Entonces después empezamos a emparchar y le cortamos la libertad. Si mañana el que cometió el delito en libertad condicional había cometido un delito contra las personas, entonces le sacamos la libertad condicional a este. Y si después fue contra la propiedad, se la sacamos a aquel. Empezamos a hacer un sistema emparchado que realmente no sirve para nada. Es hora, creo, como sociedad, de discutir el sistema de penas. Acá hay que discutir en forma general el sistema de penas, porque si no, deslegitimamos la ley y entonces la emparchamos, deslegitimamos a los jueces, le hacemos juicio político, escarnio público, después cuando va el juicio político, el tipo, mire, yo apliqué la ley, vieron que después vienen las quejas de las víctimas, dicen, mira, después de todos los jueces a ninguno lo echan. Cuidado, también hay casos en donde los jueces aplican mal la ley, eso también. Y para eso están los mecanismos institucionales. Pero en general son pocos casos, ustedes vieron que las instituciones son bastante acotadas, por algunos casos puntuales, o porque a veces el poder mediático y político hace que también se tome una decisión que no es la correcta, porque es injusta, porque ese juez aplicó solo la ley. Entonces digo, fíjate qué conjunto de problemas se abren ahí, ¿no? Que son un poco más complejos. Luego la sociedad sí se queja, pero porque la construcción de sentido en torno a cómo es el problema no es la real, no es la que efectivamente sucede en la realidad y sucede desde el punto de vista de lo que es el derecho. Ahí se genera confusión. Y esto es malo, porque digo, así como vos decías, la estigmatización sobre los políticos, esto es grave, cuando las instituciones pierden credibilidad, sean políticas, sean jurídicas, la propia ley, el propio sentido de la ley es muy importante para la convivencia social. Entonces ahí tenemos sociedades que entran en anomia, ¿no? Como han descrito algunos autores, y esto es bien problemático. Es importante reconstruir las instituciones. Y en el campo de la pena, a mi modo de ver, para reconstruir las instituciones, hay que dar un debate amplio sobre las penas. ¿Vamos a tolerar un sistema de libertad condicional o no? Porque si no, busquemos otros sistemas de penas. Hay otro sistema de penas. Está bien, la libertad condicional está en nuestras tradiciones, etcétera, y tal. Pero no podemos. En la libertad condicional, la conducta futura no se puede determinar. La persona puede comportarse bien dentro de la cárcel, no tener ninguna sanción, ir al psicólogo, capacitarse adecuadamente,
ser dentro de la institución carcelaria un fenómeno. Luego sale a la vida social, 4 o 5 años, le pueden pasar muchas cosas. Le pueden pasar muchas cosas. Y puede recaer en el delito. ¿Toleramos eso o no? Porque si no lo toleramos, no desmerezcamos la figura de la ley y de los jueces. Pongamos penas que la sociedad esté conforme, rediscutamos el sistema de pena. Hay posibilidad de rediscutirlo y hacerlo de algún modo, digamos, más adecuado, obviamente, a parámetros constitucionales. Esto también es un límite. No podemos decir, mira, a nosotros nos gusta guillotinar en la plaza pública. No, eso no va. A nosotros nos gusta la pena de muerte. No, eso ya no va. Eso está claro que no va. Hay que acondicionar un sistema de pena, pero hay que rediscutirlo, porque si no, es un círculo sin sentido, porque siempre va a pasar un nuevo caso. Esto de Emiliano lo vemos. Siempre aparece el nuevo caso y otra vez. Entonces otra vez cambiamos la ley. No, la ley no es lo suficientemente severa. Los jueces no son lo suficientemente severos. No termina más. Hemos modificado la ley infinidad de veces. Y siempre volvemos al mismo problema. Tenemos que discutir seriamente. Por eso digo, el saber penal también tiene mucho que hacer en el momento de producción de la norma. Pero hay límites políticos, ¿no? En un momento se formó una comisión en la cual participaban todos los actores políticos. Y entonces esa era una garantía de que el Código Penal iba a poder reformarse y lograrse un sistema más adecuado. Pero claro, en un momento hubo una fracción del oficialismo. ¿Se acuerdan que digo, hace unos años Massa era parte del gobierno de aquel momento como jefe de gabinete? Y en un momento se fraccionó. Cuando se formó la Comisión de Reforma del Código Penal, Massa era funcionario del gobierno. Cuando se fraccionó, se creó el Frente Renovador. Y el Frente Renovador criticó el código y entonces ese código no se aprobó. ¿Por qué? Porque no estaban los consensos políticos. Entonces, la vida democrática tiene su complejidad, ¿no? Y bueno, a veces es saludable y a veces trae resultados negativos. Yo creo que hay que discutir de fondo el sistema de penas y esas situaciones. Hay situaciones de recaída en el delito, en todos los tipos de delitos, delito de cuello blanco y en criminalidad callejera. Hay que ver cuáles son los problemas que generan esa recaída y hay que buscarle soluciones jurídicas. Y hay que buscarle un sistema que sea racional, ¿no? Que lo estemos cuestionando permanentemente, porque si no, las instituciones se deslegitiman. Esa es mi opinión, Emiliano. Bien, ¿otros comentarios, otras preguntas? Vamos cerrando ya bastante por el día de hoy. Muchas gracias por la clase, profe. Nos vemos. Nos vemos en una próxima. Vayan ya empezando con la lectura, ¿eh? Ya este fin de semana se acomodan bien y la semana que viene ya empiezan a leer fuerte. Nos vemos. Chau. Chao.